de Derechos Humanos estableció que esta fue la suerte que corrieron los civiles muertos en Tanoato. Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal. Violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles. Que las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto de sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda respecto de sus victimarios. Presentaron heridas por proyectil de arma de fuego que lesionaron órganos vitales. Se pudo establecer indiciariamente que entre las 6 y las 7 horas del 22 de mayo de 2015, 41 servidores públicos de la Policía Federal ingresaron de manera sigilosa al Rancho del Sol, aseguraron a las personas que resguardaban la entrada, quienes se encontraban dormidas, y posteriormente llevaron a cabo el operativo en el interior de dicho inmueble, lo que contradice la versión oficial de los hechos en el sentido de que entre las 8 y las 8:30 arribaron al referido inmueble. Estuvo bajo el resguardo de la Policía Federal, quienes tuvieron aproximadamente 4 horas para manipular el lugar de los hechos. La mejor respuesta del Estado mexicano, del gobierno federal, será atender lo contenido en esta recomendación. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tanoato, compuesto por 31 tomos que contienen más de 11,000 fojas, revela atrocidades cometidas por la Policía Federal en el Rancho del Sol, que la versión oficial intentó disfrazar como un enfrentamiento. Derechos Humanos encontró que al llegar por una denuncia de invasión, los policías entraron al rancho, aseguraron a los custodios de la entrada y avanzaron a la zona donde está la casa. Ahí comenzó el tiroteo y luego la ejecución arbitraria de 22 hombres. A 13 de ellos les dispararon por la espalda al estilo de la llamada ley fuga. En otras palabras, pues, córrele por el campo, pero a ver hasta dónde llegas. 5 personas más cayeron por disparos realizados desde un helicóptero de la corporación. Otro, según la investigación, estuvo expuesto a fuego directo cuando aún estaba vivo. Y a 3 más los mataron cuando ya estaban sometidos. Esto último, señala la comisión, lo revelaron 2 testigos en tiempo, modo y circunstancias distintas que no habrían podido ponerse de acuerdo. Ellos declararon que después de ser detenidos en el área, los policías federales los metieron a la casa y los obligaron a presenciar 3 ejecuciones. En la primera vieron cómo un hombre hincado recibió 2 disparos, uno en el cuello y uno en la clavícula. Esto también coincide con el análisis pericial del cuerpo. Las pruebas de los peritos establecen que estaba desarmado. En la segunda, atestiguaron cómo los policías federales obligaron a subir al piso de una casa a un hombre lesionado del pie. Reportaron disparos y ya nunca lo volvieron a ver. La constancia ministerial señaló que la víctima murió de un tiro en la cabeza a un lado de las escaleras. En la tercera ejecución, los testigos declararon que los policías federales obligaron a otro hombre, tatuado en la mayor parte del cuerpo, la cara y el cuello, a correr fuera de la casa y enseguida escucharon disparos. El análisis revela la muerte de un hombre con esas características, también por 2 tiros en la cabeza. Como parte de la tortura sufrida para revelar detalles del rancho y la ubicación de armas y drogas, uno de estos testigos recibió un disparo en el hombro izquierdo de arriba hacia abajo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también comprobó que el helicóptero artillado de la Policía Federal descargó 4,000 proyectiles sobre una bodega del lugar. Eso sí, en el informe oficial la policía dijo que esos disparos fueron disuasivos. Ante la gran cantidad de fuego, la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que fue una demostración innecesaria de la capacidad letal, sin dejar de lado que los civiles le pegaron al helicóptero 3 veces. El informe añade que 2 cadáveres fueron quemados y después, concluyó el informe, las escenas fueron manipuladas. Los policías federales movieron 7 cuerpos de su posición original, sembraron armas y cartuchos a 16 cadáveres y a un lado de 2 de los cuerpos pusieron armas, pero con cargadores de un calibre distinto. O sea, se equivocaron al sembrar las armas. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sáenz,
que no lo era cuando sucedió lo de Tanuato. Dijo que su dependencia acatará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la cuestionó. Insistió en que no hubo ejecuciones extrajudiciales ni arbitrarias y que los policías federales actuaron en legítima defensa. Está sentado en actas que los policías federales se identificaron, exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran. La respuesta fue con disparos de arma de fuego. El uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Es decir, se actúa a nuestra consideración en legítima defensa, dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza. No creemos, pues, que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias. En el mismo sentido fue la reacción del jefe de la Policía Federal. Enrique Galindo dijo que el enfrentamiento de Tanuato implicó que los delincuentes tenían armamento de alto poder que estaban usando contra los policías. Significa que había un espacio de alta protección criminal para un posible líder que estuviera en esa zona. Y efectivamente es de considerarlo, porque no solo era el número, sino la capacidad de fuego. La capacidad de fuego se demostró, tenemos un policía que perdió la vida, otro lesionado en la espalda, es decir, hay un enfrentamiento, y un enfrentamiento cambia la naturaleza de las cosas. Nosotros, el Cartel Jalisco Nueva Generación, vengaremos la muerte de nuestros compañeros caídos en Tanuato, Michoacán, y les hacemos saber que acabaremos con todo el narcogobierno corrupto. Por eso les pedimos de la manera más atenta a los comunitarios en Michoacán que cumplan con los compromisos contraídos con nosotros, ya que se les apoyó a sacar y limpiar a Michoacán de las ratas templarias. A ti, abuelo, cumple con los compromisos que tienes con nuestro líder. Sabemos que el señor Miguel Ángel Gallegos es un hombre de palabra y con él sí contamos, pero los demás líderes, como el de Aguililla, Coahuayana y Aquila y demás municipios, si no nos van a apoyar como nosotros lo hicimos en su momento, quiere decir que están en nuestra contra. Al advertir la presencia de fuerzas federales, el resto de los presuntos delincuentes que ocupaban la propiedad comenzaron a atacar con intensidad a nuestros compañeros. Ante esta situación, los elementos solicitaron la presencia de apoyo, tanto terrestre como aéreo, por lo que acudió un helicóptero de la Policía Federal a la zona. Un día después, el 23 de mayo de 2015, las autoridades federales afirmaron que se trató de un enfrentamiento con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, un año y casi 3 meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que existen indicios de que las víctimas habrían sido ejecutadas por elementos de la Policía Federal.